Hagamos silencio, que hable el Queridos hermanos, nuevamente Señor. con ustedes para compartir la reflexión del Evangelio de este día, que está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, de los versículos 15 al 24, teniendo en cuenta también que el día de hoy celebramos la memoria de San Martín de Porres. El Evangelio dice así: En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. El Evangelio comienza hablándonos y haciéndonos una invitación para el banquete en el reino de los cielos. Ese es en el que todos tendríamos que desear, anhelar, estar, a través de la vivencia de esta vida, a través de las obras que hacemos aquí, para poder gozar de esa vida eterna que el Señor nos promete en el reino de los cielos, en donde algunas experiencias de los santos nos dicen que es como el banquete eterno, la Eucaristía que nunca se acaba y el poder contemplar a Dios cara a cara. Sin embargo, aquí se vuelve a repetir lo que en algunas ocasiones hemos escuchado. Muchos son los invitados, pero pocos los elegidos. A los que habían sido invitados, ninguno quiso ir, porque tal vez a lo mejor dijeron: si voy es porque después, si yo tengo que hacer algo, lo tengo que invitar. Porque a veces entre la gente que tiene un poco más de cuestión económica, que tiene un poco más de nivel cultural, están acostumbrados a que si yo te invito, después cuando tú tienes una fiesta, me tienes que invitar, aunque no quieras. Y a veces muchos actúan de esa manera. Por eso algunos de ellos se negaron, tratando tal vez de decir que cuando ellos quisieran hacer algo, no tenían por qué invitarlo, no tenían por qué hacer nada, ni tenían por qué descubrir ni entender qué pasaba con su vida. Sin embargo, cuando fueron a decirle al Señor: Señor, no pueden venir, no quieren o no pueden. Entonces el Señor le dice: bueno, traigan a todos los que están en la calle, a los ciegos, a los lisiados, a los cojos, a los que no tienen algo con qué recuperarme esta invitación que yo les hago. Y así es como tendríamos que actuar nosotros, haciendo el bien al otro sin esperar que el otro nos lo recompense, sin esperar que el otro haga algo por nosotros, sin esperar que el otro nos pague después con otra invitación. Y entonces fue el criado y le dijo: Señor, ya lo hice, pero todavía hay lugar. Así pasa en el reino de los cielos. Es un lugar enorme, grande, en donde todos tendremos oportunidad de entrar, de caber, siempre y cuando hagamos lo que nos corresponde aquí y ahora. Por eso el Señor termina al último diciendo: los que han sido invitados al principio no participarán. No porque el Señor sea rencoroso o egoísta, sino porque si ellos no cambian, si ellos no se convierten, si ellos no hacen algo que valga la pena en su vida, no van a poder entrar a este banquete al que han sido invitados. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder cambiar nuestra vida para ser invitados, para poder entonces encontrar el camino hacia el reino de los cielos y poder hacer algo en favor del otro sin esperar nada a cambio. Nosotros necesitamos actuar y obrar aquí y ahora para hacer algo en bien de nuestros hermanos sin esperar que ellos nos recompensen o nos paguen lo que vamos a hacer. Hoy celebramos la memoria de San Martín de Porres, un religioso dominico en el que nosotros sabemos y tratamos de entender un poquito su vida. Hay que recordar que por su color no querían recibirlo en el monasterio de los dominicos. Su padre, un hombre de dinero, de apellido de renombre, se enamoró de su mamá, una mujer mulata de África que vivía en Lima, en donde se conocieron. Sin embargo, el no poder casarse, el no poder formar una familia por las condiciones, por la pobreza de la mujer y por la riqueza del hombre, entonces eso no impidió
como decimos aquí y ahora, que tuvieran sus amoríos. Y fruto de esos amoríos fue el nacimiento de Martín, en donde él creció con todo el amor de su madre, pero siempre, siempre con la cercanía de su padre. El hombre nunca se hizo de la vista gorda, como decimos nosotros. Siempre procuró por él, siempre lo ayudó, que hasta le dio su apellido para que pudiera entrar con los dominicos. Cuando entra con los dominicos, no le creían. Fue entonces su padre a hablar con el superior, fue a decirle que era su hijo, que él respondía por él y que él estaba de acuerdo en la decisión que había tomado. Lo aceptan en el monasterio y le dicen que va a ser un hermano lego, es decir, solamente un fraile, que no va a poder alcanzar las órdenes sagradas a los que muchos de los dominicos querían acercarse para poder consagrar, para poder confesar, para poder ungir a los enfermos. ¿Cuáles fueron sus tareas de Martín I? Al principio, poder hacer el gaseo, como todo negro en aquel entonces, tipo esclavo, aunque estuviera en el monasterio. Hacía el aseo, pero lo hacía con alegría, lo hacía con entusiasmo. Después dicen que hubo los momentos en los que él, para que alcanzara la santidad, los milagros que hizo. Tenía el poder de la bilocación porque lo encontraban y lo veían en diferentes lugares y en diferentes países, aunque él no salía de su monasterio. Y entonces eso le valió para poder ayudar. Las características muy peculiares de Martín de Porres fue la sencillez, por eso se le reflexiona y se le ve en su imagen con una escoba, por ser sencillo, por ser humilde. Una característica fue en donde decían que una vez entraron a la cocina y vieron que había un perro, un gato y un ratón comiendo del mismo plato y Martín ahí diciéndoles que tenían que ser amigos. Eso no lo podemos ver nosotros aquí y ahora. Vimos también entonces que la otra característica es que lo pusieron a cuidar a los enfermos y eso fue lo que le valió la santidad a Martín, que donde quiera que lo veía la gente era curando enfermos, cuidándolos, preocupándose por ellos. Me imagino yo que veía el rostro de Cristo en los enfermos y trataba de cuidarlos, de ayudarlos para que recuperaran la salud. Estando en el mismo monasterio, varios de los monjes que vivían ahí con él lo veían salirse con las puertas cerradas para ir a curar a enfermos, para ir a ayudarlos. Hoy Martín nos da una gran muestra de que podemos nosotros hacer lo mismo. Podemos ser sencillos y humildes, pero sobre todo, yo siempre lo he dicho, y hoy Martín nos hace esa muestra para que veamos que se puede así. El camino, el verdadero, el camino más sencillo para alcanzar el reino de los cielos, queridos hermanos, es el cuidar con amor a un enfermo. Aquellos que tienen la oportunidad de tener algún enfermo en casa, de que pueden cuidar a algún enfermo, háganlo con amor, háganlo con cariño, háganlo como si fueran ustedes a los que les gustaría que los cuidaran, pero sobre todo, háganlo viendo el rostro de Cristo ahí y verán que será el camino más fácil para que ustedes alcancen la salvación y el camino para el reino de los cielos. Que hoy San Martín de Porres interceda por nosotros, que interceda por todos los que se dedican al cuidado de los enfermos, enfermeros, enfermeras, doctores, camilleros, todos aquellos que se preocupan por tratar de ayudar a los hermanos, que hoy San Martín de Porres interceda por ellos y que a nosotros nos conceda la gracia de la sencillez y de la humildad, pero sobre todo de poder ver a Cristo en el hermano que está a nuestro lado. Que hoy el Señor los bendiga.